Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Los saludo y les doy la bienvenida, esperando estén bien y gozando de los cuidados del Señor. Así que vamos a alabarle con todo nuestro corazón, comenzando con el himno 309. ¡Qué amigo tan precioso! De un fiel amigo, amigo que del cielo descendió, que amando a pobres pecadores, en una cruz vergüenza cruel sufrió. Que amigo tan precioso es Cristo, amigo incomparable y siempre fiel. Jamás podré pagar mi deuda, pero esto sé que mío siempre es Él. Con gozo yo lo he recibido, a Él como Señor y Salvador. Llenó mi pobre ser de dicha y canto sin cesar su inmenso amor. ¡Qué amigo tan precioso es Cristo! Amigo incomparable y siempre fiel. Jamás podré pagar mi deuda, pero esto sé que mío siempre es Él. Mi vida ya le pertenece, su gracia suple mi necesidad. A Él anhelo yo agradarle y serle siempre fiel por su bondad. ¡Qué amigo tan precioso es Cristo! Amigo incomparable y siempre fiel. Jamás podré pagar mi deuda, pero esto sé que mío siempre es Él. En Hechos capítulo 18, versículos 9 al 11, 3 versículos, dice la Biblia: Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Himno 329, tras la tormenta el arco iris. Tras la tormenta el arco iris, y tras la oscuridad la luz, tras la amargura la alegría, que a los creyentes da Jesús. Alegre canto el alma eleva, pues tras el velo Cristo está. Sostiéneme la fe en su nombre, y he de mirar su augusta paz. Tras el invierno primavera, tras el combate rudo paz, tras triste valle excelsa cumbre, tras cautiverio libertad. Alegre canto el alma eleva, pues tras el velo Cristo está. Sostiéneme la fe en
en su nombre y he de mirar su augusta faz. Tras cuanto vemos Dios el Padre, su amor que nunca faltará, tras este mundo el cielo donde Jesús nos ha de trasladar. Alegre canto el alma eleva, pues tras el velo Cristo está. Sostiéneme la fe en su nombre y he de mirar su augusta faz. Seguimos viendo al apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, donde visitó a las ciudades más importantes del Imperio Romano. Ya para terminar su viaje, estuvo en la ciudad de Corinto, donde fundó una iglesia que, por lo que vemos, creció en número y ocupó un lugar prominente en la provincia de Acaya, para que el apóstol les escribiera 2 cartas. Una más se perdió, según 1 Corintios 5:9, que son de gran enseñanza en nuestros días. Corinto tenía una acrópolis coronada por un magnífico templo dedicado a Afrodita, centro de ritos pecaminosos que ayudaban a dar a Corinto su mala fama como foco de depravación moral. Ciudad cosmopolita y puerto de paso para miles de personas de todas las provincias del imperio. Por todo el mundo del Mediterráneo se dice, la expresión corintizarse, es decir, vivir inmoralmente, llegó a ser conocidísima. En el plan de Dios, esta ciudad inmoral fue el lugar donde Pablo tuvo que anunciar las buenas nuevas de salvación y establecer allí una iglesia. El hecho de que muchos de los creyentes se hayan convertido del paganismo explica los tantos problemas que a la postre surgieron en la iglesia. Poca disciplina, divisiones, carne ofrecida a los ídolos, abusos en la cena del Señor, falsos apóstoles, problemas matrimoniales, desorden en los cultos, errores doctrinales, donde los griegos, amantes de la retórica y de la ostentación, dieron más importancia a los dones llamativos, el don de lenguas, y no a la consolidación de la obra por medio del ministerio edificante de la palabra de Dios. Dios nos levanta en las pruebas. Dios nos levanta en las pruebas. Y según el versículo 9, primeramente Dios nos levanta en las pruebas a través de una palabra de ánimo para seguir testificando su amor. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. En el versículo 8 nos dice que muchos en Corinto creyeron el evangelio por la predicación del apóstol. Hombres importantes como Justo, Crispo, Sóstenes, Estéfanas y su familia, según el contexto, y 1 Corintios 1:1, 1:16 y 16:15. Y muchos de ellos incluso hicieron su profesión pública de fe a través del bautismo, siguiendo las indicaciones del Señor Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. Dice Lucas: y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Segunda parte del versículo 8. Los frutos que Pablo tenía
su éxito pastoral, el crecimiento de la iglesia, debieron haberle traído ánimo y gozo, pero vemos que en este caso era diferente el espíritu del apóstol. Y si el escritor Lucas hubiera omitido los versículos 9 y 10, solo veríamos el éxito externo del apóstol y no lo que había dentro de su corazón. Esto lo sabía el Señor. Para muchos había que tomar en cuenta los versículos anteriores para ver las razones que hacían estar en desánimo a Pablo, una a una, para llegar a un estado de angustia y depresión. Primero, Pablo había llegado solo a Corinto. Sus amigos se habían quedado en Macedonia, así que se sentía solo, no tenía amigos en la gran ciudad pagana a quien poder acudir en busca de compañía y simpatía, aunque estaban Aquila y Priscila, no era lo mismo. Segundo, la falta de recursos económicos, tuvo que trabajar en su oficio de fabricante de tiendas para poder subsistir. No siempre había sido así. Él era predicador, hombre de letras. Sin embargo, la penuria económica a veces deprime, sobre todo cuando se ve que la obra cristiana sufre por falta de ayuda en las ofrendas y diezmos de sus miembros. Tercero, el violento rechazo de los judíos que blasfemaron contra él. Ellos, a quienes él esperaba que recibieran el evangelio, esto fue lo que más lo desanimó. Cuarto, la corrupción moral tan profunda que había en Corinto también contribuyó para llevarlo a un estado de desaliento. Fueron factores que trajeron desánimo al apóstol Pablo. Ahora, ya no estaba solo. Sus amigos Silas, Timoteo, Aquila y Priscila estaban con él. Aparentemente no había de qué preocuparse. Sin embargo, Pablo estaba desanimado y temeroso, y es muy probable que sus amigos lo veían sin fortaleza, con efectos depresivos en su vida espiritual. Los comentaristas de la Biblia dicen que quizás la conversión de personas importantes haya provocado celos en los judíos, que se tradujeron en constante persecución y malos comentarios para que Pablo estuviera así. Fue entonces que el Señor le apareció en visión de noche para darle 3 mandamientos. No temas, habla, no calles. Tratando así directamente a los problemas que estaba enfrentando. El Señor, que todo lo sabe, le instruye en el momento preciso a no tener miedo y que siga predicando. ¿Cuántas veces como Pablo nos sentimos desanimados? Quizá por causas similares. Estamos solos, nuestros amigos y familiares quizá nos abandonan en el momento de necesidad. La falta de recursos económicos que hacen más difícil nuestra situación. La corrupción de la sociedad que nos rodea, los diferentes pensamientos humanistas que están en contra de la verdad de Dios, las enfermedades que debilitan cuerpo y alma, los problemas como monstruos y muros que vencer. Entonces, como alguien dice, intenso temor en el corazón nos debilita. En casos extremos, ese temor puede llevar a la muerte, y en los casos no tan graves, a una distorsión de la realidad. Es entonces cuando el Señor nos levanta con su palabra como medicina para nuestro estado de ánimo que está a punto de perecer. En segundo lugar, Dios nos levanta en las pruebas a través de promesas de bendición. Dice el versículo 10, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Es que Pablo no solo necesitaba el consuelo y ánimo, sino también guía y orientación en cuanto a sus planes para el futuro. Y en este caso, el mismo Señor se dignó revelarse a él durante la noche por medio de una visión, dándole instrucciones precisas con promesas de estar con él y cuidarlo de sus enemigos. Primero, le asegura su presencia en él.
porque yo estoy contigo. Pablo había experimentado la presencia del Señor en su vida a partir de su encuentro con él en el camino a Damasco. ¿Cuántas veces lo había librado de las acechanzas de los religiosos judíos que se levantaron contra él? ¿Cuántas veces estuvo por tomar otros caminos en su ministerio, pero Dios le indicó hacia dónde seguir para levantar iglesias en el Imperio Romano? Él vio la presencia constante del Señor en su caminar diario, pero ahora en su desánimo necesitaba un estímulo perfecto para seguir predicando en Corinto. Y allí estaba la voz del Señor en visión de noche para alentarlo con la promesa de su presencia en él. Y como estuvo con Pablo, está con cada uno de nosotros en estos tiempos. Dios está con cada uno en particular para darnos la victoria. Nos dice: yo estoy contigo. Segundo, le promete su cuidado de los que atentan contra él, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Que nadie le va a poner las manos encima para causarle daño con los rigores emocionales como lo había vivido en las ciudades de Filipos, Tesalónica y Berea. ¿No es confortante esta promesa para nosotros ahora que vivimos en un mundo lleno de violencia, de inseguridad y de enfermedad? Pablo se encontraba en una ciudad similar a la nuestra, y es entonces cuando recibió la palabra perfecta que llena el alma y los anhelos más profundos en horas de necesidad. Yo te ayudaré en todo y nadie te hará daño. Ni los religiosos judíos, ni los gobernantes de Corinto, ni los habitantes paganos, nadie. Pablo habría de ser librado aún de los daños físicos que tantas veces había padecido en su servicio del reino de Dios. Posiblemente al escuchar las palabras del Señor vinieron a su mente las heridas de las piedras que cayeron sobre su cuerpo por los judíos en la ciudad de Listra en su primer viaje misionero, cuando lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Hechos 14:19. O quizá recordó los golpes que le dieron en la ciudad de Filipos cuando los magistrados les rasgaron su ropa juntamente con Silas, los azotaron con varas, dice la Biblia, mucho, y los aseguraron en el cepo hasta lo profundo de la cárcel. Hechos 16:22-24. Y por último le dice: porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Jesús mismo garantiza que el trabajo de su siervo en Corinto rendirá frutos. Aquí vemos que Dios mismo elige a su pueblo a la vida eterna. Abre sus corazones al mensaje del Evangelio y los trae a la salvación. Un escritor dice: ellos aún no habían hecho nada para ser salvos. Muchos de ellos ni siquiera habían oído el Evangelio, pero ellos eran de Dios. Claramente es Él quien los traería a la salvación en el momento debido. Fueron las promesas del Señor a su siervo que seguramente lo animaron. Hoy también nuestro Dios nos anima con sus promesas que leemos en su palabra. Él nos acompaña y nadie puede atentar contra nosotros. Nos alienta a levantarnos para testificar el Evangelio a quienes eligió para salvación. En tercer lugar, Dios nos levanta en las pruebas para responderle en obediencia a sus mandatos. Dice el versículo 11: y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Vemos que el apóstol Pablo comprendió bien la palabra que recibió en visión de noche, que en ningún momento pensó había sido una consecuencia de su estado frágil y débil o emocional, o que quizás solo había imaginado haber escuchado una voz celestial. Antes estuvo dispuesto a vencer las constantes acechanzas de los religiosos judíos que más adelante manifestaron su oposición y odio, levantándose contra él y llevándolo ante la autoridad civil para acusarlo, según los versículos 12 y 13.
Y como respuesta vemos, se quedó predicando en la ciudad 1 año y medio y todavía muchos días más, dice el versículo 18, donde Dios bendijo su ministerio, no solo en Corinto, sino en las otras ciudades de Acaya, que aunque Lucas no nos dice mucho acerca del ministerio de Pablo, en esos 18 meses y días más podemos obtener información en las cartas del apóstol, donde vemos que hubo creyentes en toda la provincia. En 2 Corintios 1:1, una vez que Pablo introduce su saludo, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Cuando está por terminar su carta a los romanos, menciona que en el puerto de Cencrea, que estaba a unos 10 kilómetros al este de Corinto, algunos creyentes, para los comentaristas con Pablo, fundaron una iglesia en la cual Febe era una diaconisa, Romanos 16:1. Y Pablo cita por nombre a algunos otros creyentes en Corinto mismo: Cloé y su casa, 1 Corintios 1:11, Estéfanas, Fortunato y Acaico, 1 Corintios 16:17, Tercio, quien fue el secretario de Pablo para redactar la carta a los romanos, el capítulo 16, 22 de Romanos. Es decir, la estadía del apóstol por más de 18 meses en Corinto y sus alrededores fue de gran bendición al obedecer el mandato del Señor, porque muchos hombres y mujeres, especialmente griegos, creyeron en Jesucristo como su personal Salvador por su predicación. Por supuesto, la iglesia aumentó y se desarrolló en el periodo posterior a la partida de Pablo y al tiempo cuando escribió sus cartas, pero conforme a la luz de la promesa del Señor, Pablo vio un notable crecimiento mientras estuvo en la ciudad, fruto de su obediencia. Hermanos, el Señor nos anima en los momentos de tristeza y ansiedad. Él nos levanta con su palabra, dirige nuestros pasos para estar seguros de su presencia y darnos la victoria en medio de la oposición. Es que no podemos vencer si no hay pelea, no hay victoria si antes no hay conflicto. No llegamos a un fin si antes no hay un objetivo que nos trazamos. La vida cristiana es de planeación y conquista, es de sufrimientos y triunfos. No todo es paz, prosperidad y éxito. La vida en el Señor involucra desafíos y problemas, emboscadas y traiciones, ataques y heridas, conquistas y caídas, rechazo aún en la misma familia o entre miembros de la iglesia. Tenemos enemigos que no descansan, que están presentes hasta nuestra muerte, que buscan constantemente alejarnos de la gracia de Dios, que siempre están luchando contra nosotros para que no tengamos éxito en la vida personal, familiar o como iglesia, mientras viajamos como peregrinos hacia la eternidad, y están dispuestos a desviar nuestra mirada en el Señor a quien servimos. Es momento de escuchar la voz del Señor, a no tener temor, a testificar su evangelio, a vivir su palabra, a obedecer sus mandamientos, que Él está dispuesto a cumplir sus grandes promesas en nosotros, a fin de dar frutos en su nombre y para su gloria. Así sea. Amén. Himno 377. Cristo me guía, es mi pastor. Cristo me guía, es mi pastor, nada me falta yendo con Él. Tengo su fuerza, tengo su amor, y en sus caminos lo sigo fiel. Seguro amparo, firme sostén, encuentro siempre con mi pastor. Vino Él al mundo para mi bien, a darme vida,
su dolor. En mis tristezas nadie como Él rompe los hierros de mi dolor. Y si la vida se muestra cruel, solo Él me inunda de paz y amor. Seguro amparo, firme sostén, encuentro siempre con mi pastor. Vino Él al mundo para mi bien, a darme vida con su dolor. Si estoy enfermo, Él es salud, de cuerpo y alma, todo a la vez. En mis tormentas, Él es quietud, y en mis tinieblas es brillantez. Seguro amparo, firme sostén, encuentro siempre con mi pastor. Vino Él al mundo para mi bien, a darme vida con su dolor. ¿Qué significa pues el dolor? Que las tinieblas, si voy con Él, y es el apoyo de mi valor, siendo conmigo paciente y fiel. Seguro amparo, firme sostén, encuentro siempre con mi pastor. Vino Él al mundo para mi bien, a darme vida por su dolor. Oh Dios Todopoderoso, a ti venimos para que nos levantes de nuestro letargo espiritual y falta de compromiso en la gran empresa que has puesto sobre nosotros, el de predicar tu evangelio a los necesitados de tu amor. Mas, Señor, habrá oposición para desalentarnos al grado de caer en depresión, por lo que te pedimos fortaleza y ánimo para poder cumplir con nuestro deber. Tú que nos entiendes y que miras nuestras flaquezas, danos el consejo adecuado para tomar el arado y no mirar atrás, sino caminar hacia adelante obedeciendo tus mandamientos, para que redunden en frutos que exalten tu señorío. Haznos útiles en tu reino, llevando a cabo tus propósitos en cada uno de los que formamos tu iglesia. Danos la victoria delante de nuestros enemigos, ejerce tu soberanía en medio de tu pueblo, por Jesucristo nuestro Rey, mediador y profeta por excelencia. Amén.